Curso de Historia Sagrada, capítulo 13, la conquista, Josué y los jueces. Comenzamos este tema sobre un aspecto muy importante. A ver si pongo bien todas las cosas. A ver. Sobre la conquista de la tierra prometida. Me veo obligado a meter en un solo tema lo que corresponde a dos libros bíblicos, que son el libro de Josué y el libro de los jueces. Por eso el tema de por sí es un poco largo, tiene 6 páginas en vez de las 4 que son habituales en nuestros temas. Lo cual quiere decir que tengo que explicar, un poquito, bueno, como tiene 3 hojas, 6 hojas, 6 páginas, es un poquito más largo de lo que habitualmente lo es y a ver si pongo bien todo esto. Nos importa ahora pues conocer lo relativo a la conquista de la tierra prometida. Empezamos hablando de Josué. Josué fue el ayudante y lugarteniente de Moisés, sobre todo en lo militar. Cuando Moisés murió, Josué fue el encargado de continuar la función que había tenido en el pueblo como dirigente de toda la comunidad. Antes de que muriera Moisés, ya Josué había sido considerado como uno de los jefes del pueblo. Y se nos cuenta, por ejemplo, que fue uno de los exploradores a la tierra prometida. Ya veíamos que no simplemente uno de, sino que fue justamente el que con Caleb, cuando volvió, pues prestigió los acontecimientos, o sea, prestigió la tierra prometida y dijo que sí, que podía conquistarse, que no era tan imposible, que con la ayuda de Dios pues se podría conquistar. En realidad sabemos muy poco de Josué antes del periodo de la conquista. El padre de Josué era Nun, y que en griego se dice Nahue. El nombre original de Josué era Oseas, pero Moisés mismo le cambió el nombre y en la Biblia siempre se le llama con el nuevo nombre completo, Josué, hijo de Nun. Ten en cuenta cuando decimos Josué que el nombre hebreo Yehoshua evolucionó en 2 formas en nuestra lengua, Josué y Jesús, pero que ambas palabras son evolución de un mismo nombre, Josué y Jesús. Son evolución de Yehoshua, que significa Dios salva. Por eso en la época de Jesús misma había muchos que llevaban ese nombre, ¿no? Porque era el nombre de aquel personaje ilustre que había introducido a los israelitas en la tierra prometida. Josué estaba ligado a la tribu de Efraín y las tradiciones que se han conservado acerca de él dan por supuesto que era un héroe famoso de esa tribu, desde la que ejerció un liderazgo, sobre todo en los primeros tiempos del establecimiento de Israel en la tierra prometida. El libro de Josué comienza hablándonos de la entrada en la tierra prometida. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, se repitieron los grandes prodigios que se habían producido al salir de Egipto, aunque ahora el pueblo ya estaba constituido y organizado y el culto desempeñó un papel más explícito, sobre todo
en la presencia del Arca de la Alianza como estandarte y signo de la presencia del Señor. Cuando llegó el momento de entrar en la tierra prometida, el pueblo, que ya había conquistado las regiones situadas al otro lado del Jordán, fijaros que la expresión supone que ya estamos dentro de la tierra prometida, porque el narrador se considera viviendo en la parte oeste del Jordán, mientras que los israelitas todavía están en la parte este del Jordán. Por eso, cuando dice al otro lado del Jordán, claro, al otro lado del Jordán, para los que van a entrar, ¿a dónde van a entrar? Bueno, no creo que me explico, ¿no? Cuando dice al otro lado del Jordán, estamos pensando en lo que actualmente llamamos Transjordania, o si queréis, Jordania simplemente. Bueno, tiene que pasar el río, el pueblo. Y fijaros, de por sí, este no era un obstáculo muy fuerte, era un obstáculo mucho menor que el paso del Mar Rojo. Pero la gran solemnidad del prodigio que se narra y que acompañó a este paso nos muestra que Dios vuelve a manifestarse como el que domina las aguas y es el creador de un pueblo al que otorga la tierra que le había prometido repetidas veces. Aclarando, los israelitas llegan a lo que nosotros llamamos Transjordania. Desde ahí tienen que pasar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. El río Jordán de por sí no era un gran obstáculo, pero el relato que se nos hace lo presenta como un paso milagroso en el que Dios repite prodigios, porque lo que quiere dejar claro el relato es que Dios es poderoso, que Dios domina las aguas y es creador de un pueblo cuando salió de Egipto y creador de un pueblo cuando entra definitivamente en la tierra prometida. Antes de la entrada, cuando los israelitas estaban todavía en Sitín, Josué envió 2 espías a la zona de Jericó. Mirad, en los apuntes estos que os hago, he puesto al final justo un pequeño mapa con los nombres principales que hemos utilizado. Sitín está justo debajo del retrato de la señora esa que es Rahab, y pone entre paréntesis Abel. Ahí está Sitín. Está en el lado de Transjordania, y al otro lado del Jordán está Gilgal, que es ya la zona que nosotros llamaríamos Cisjordania. Fijaros que en ese mapa he suprimido casi todo lo que pueda distraer para situar las principales ciudades que se van a nombrar en este relato. Bueno, pues Josué envió 2 espías a la zona de Jericó. Entraron sin dificultad y en Jericó se alojaron en casa de una prostituta llamada Rahab. Pero claro, la cosa se supo y enviaron a capturarlos. Sin embargo, Rahab los protegió y les ayudó a escapar. Primero los escondió en su terraza y luego los descolgó por su ventana que daba a la muralla. Los espías le dijeron que cuando Jericó fuera conquistada, atara un lazo rojo a la ventana y así se libraría ella y su familia del exterminio. Tened en cuenta que Rahab es mencionada en la genealogía de Cristo como una de los antepasados de Cristo. El pueblo se puso en marcha y los sacerdotes que llevaban el arca se detuvieron en el río.
Claro, una representación mozárabe de el paso, ¿no? De ahí hay los dos sacerdotes que llevan un arca muy chiquita y están en medio del río y la parte que ellos pisan veis que está seca, ¿no? Y los israelitas que están pasando uno y otro. El pueblo se puso en marcha y los sacerdotes que llevaban el arca se detuvieron en el río. Este dejó de correr y se formó un gran dique. Los israelitas pasaron a pie, seco, y cuando acabaron de pasar ellos, también completaron su camino, los sacerdotes que llevaban el arca. El río entonces volvió a fluir. Una vez que pasaron, Josué hizo levantar en Gilgal un monumento con 12 piedras, sacadas del río Jordán, una por cada tribu, para que sirvieran de memorial del paso del río. Allí también celebraron la primera Pascua en la tierra prometida, tras circuncidar ritualmente a todos los varones que habían pasado. Se supone que la mayoría no estaban circuncidados y por eso hubo que volver a hacerlo. Lo describe con cuidado, pero lo que se está indicando sobre todo es que la entrada en la tierra prometida es una alianza definitiva entre el pueblo y Dios, ¿no? La ciudad de Jericó parecía inexpugnable, pero el Señor mandó a Josué que los israelitas rodearan en silencio la ciudad cada día en procesión con el arca y las trompetas. Así lo hicieron los 6 días. El séptimo día debieron darle 7 vueltas a la ciudad, también en silencio, y al acabar gritaron y tocaron las trompetas con gran estruendo. Cayeron las murallas por sí solas y la ciudad fue entregada al exterminio, menos la casa de Rahab, que estaba marcada con un lazo rojo en la ventana, según el pacto que hicieron los exploradores con ella. La conquista de Jericó, desde el punto de vista arqueológico, presenta un problema, porque la ciudad que se ha excavado, sobre todo en unas excavaciones famosas que hizo Miss Kenyon, que por cierto la hizo para demostrar que era la ciudad de Jericó de Josué, pero se dio cuenta de que no, pues porque se dio cuenta que esa ciudad que ella estaba excavando fue destruida en el año 1550, cuando los hicsos fueron expulsados de Egipto. Pero en la época de la conquista de Palestina por los israelitas, 200 años después, hacia el año 1300, no estaba fortificada esa ciudad, ¿no? No hay restos. No sabemos, por tanto, dónde estaba exactamente la ciudad que cayó en manos de los israelitas en tiempos de Josué. O a lo mejor es que el libro de Josué ha magnificado la fortaleza de una ciudad que en su época, en esa época de Josué, pues no era prácticamente nada. O era muy pequeña o no tenía grandes construcciones, ¿no? El hecho es que la arqueología no ha apoyado ni totalmente desmentido el relato de Josué. Ahora bien, los israelitas no podían quedarse con nada de lo encontrado en Jericó, sino que debían considerarlo anatema, o sea, debían destruirlo en honor del Señor. Pero que creía que me había cargado. No. Pero Acán se quedó con algunas cosas subrepticiamente. Y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Los israelitas siguieron y cuando llegaron a la ciudad de Ai, creyeron que podían conquistarla fácilmente, pero sufrieron una derrota. Josué consultó al Señor y éste le mandó echar suerte para que se viera quién había pecado.
el culpable, su familia y todo lo suyo, fueron destruidos y así se purificó Israel. Por tanto, el pecado de Acán causó una derrota, pero su ejecución purificó de nuevo al país, al pueblo, a los israelitas, que pudieron continuar su campaña victoriosa. El episodio de la conquista de Ai tampoco ha encontrado confirmación arqueológica. La palabra Ai significa ruina y estaba deshabitada en la época de la conquista. El relato en realidad tal vez se refería originariamente a la conquista de Betel, que está a 6 kilómetros o menos de Ai, y la contemplación de la ruina cercana, pues de ahí hiciera que se cambiara el nombre y el relato se aplicara a esta población. Sea, lo que nos interesa es que, tal como viene en el relato, la conquista frustrada de Ai se debe al pecado de Acán y la conquista definitiva se debe ya a la purificación que ha hecho el pueblo. Luego la conquista de la zona central pues se va desarrollando, ¿no? Fue ocupada por la casa de José, la zona central. Esa casa de José está formada por Efraín y Manasés. Los conflictos entre esas dos tribus fueron importantes, pero al final la tribu de Efraín absorbió a la tribu de Manasés. Por eso en las bendiciones de Jacob ya veíamos que Jacob bendecía más o especialmente o con prioridad, ¿no? Poniéndole la mano derecha, dice que cruzó las manos, ¿no? Para bendecir a Efraín con prioridad sobre Manasés, porque en realidad Efraín fue el que se impuso. La tribu de Manasés había ocupado Transjordania junto con las tribus de Rubén y Gad, pero un sector de la tribu de Manasés ocupó también la zona de Siquem. Esa instalación en la zona de Siquem parece que fue pactada con los habitantes, aunque en Jueces se nos habla de una conquista de la ciudad en tiempos de Abimelech. Otro sector de la tribu de Manasés, el grupo de Maquir, ocupó el norte de Transjordania. La instalación en la zona de Efraín fue pacífica, pues estaba en general bastante deshabitada. El centro de la tribu de Efraín se puso en el santuario de Betel. Silo estaba situada en el límite entre Manasés y Efraín. Ver todas estas localizaciones, irlas viendo en el mapa para orientaros un poquito. El relato de la conquista, de las relaciones de los israelitas con Gabaón y de la guerra que tuvieron que hacer junto con Gabaón, viene muy detallado. Una cosa, no he puesto apenas citas en todo este tema, acaso he hecho, porque una actividad que quiero pediros es que en los papeles que os doy incluyáis las citas, lo cual os supone tener que manejar en la Biblia los libros de Josué y los Jueces con cierto cuidado para poder poner las citas aproximadas por lo menos. Es un ejercicio que os pido en este tema. Los habitantes de Gabaón, mediante una estratagema, lograron un pacto con los israelitas y así se libraron del exterminio, pero quedaron como ciudadanos con derechos restringidos en Israel. Los otros habitantes de Canaán que habitaban cerca se coaligaron para luchar contra estos, pues los consideraban traidores. Josué acudió en su defensa y en la batalla de Azeca, para lograr una victoria completa, Josué mandó al sol que se detuviera y así, alargándose el día, los israelitas obtuvieran una victoria más completa. Este relato se hizo famoso porque se empleó
para decir que el sistema heliocéntrico que proponía Galileo iba contra la Biblia. Pero es que el relato hay que entenderlo en clave épica y poética y no en clave literalista y científica. La verdad es que tengo muchos errores por aquí, pero este es gordo. El episodio de la batalla de Azeca está contado con el estilo de canto épico. Fue determinante en el caso Galileo. Hoy día no tiene sentido preguntarse por la historicidad de la parada del sol. Es solo una manera de cantar la gloria de Josué y de destacar la protección del Señor sobre su pueblo. Pero a pobre Galileo sí le costó un disgusto, porque empezaron a decir que la Biblia decía que el sol es el que se mueve y no la tierra, ¿no? Bueno, también se mueve el sol, pero eso ya es otra historia, ¿eh? Galileo decía que el sol es el centro del sistema solar. Y los otros decían que no podía ser el centro porque era el que se movía y entonces eso iba a controlar. Total, que se metieron en camisa de 11 varas. Y como el mismo Galileo dijo en otra ocasión, ¿eh? La Biblia no enseña cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. O sea, la Biblia es una enseñanza religiosa, no es una enseñanza científica. El libro de Josué nos narra muy deprisa y casi en esquema de campaña la campaña de Josué por el sur de Canaán. La Biblia de Jerusalén dice al respecto: obsérvese el esquematismo de este cuadro. La conquista de Hebrón y de David no pueden atribuirse a Josué. En cuanto a Libná, Laquis y Eglón, solo mucho más tarde llegaron a ser israelitas. Eso lo dice la Biblia de Jerusalén. En la nota, claro, en el comentario. La región de Judá fue ocupada por la fusión de diversos grupos entre los que se contaban los calebitas, el clan benjaminita de Efratá, los kenicitas, los gerazmeelitas, es decir, diversos clanes, además de las tribus de Simeón y Leví, que tal vez se habían fundido previamente. La infiltración en el sur fue lenta y pacífica en general, aunque la ocupación de las ciudades fue violenta. Se nos dice que Jormá perteneció a Simeón porque fue Simeón el que la conquistó. Hebrón, fue conquistada por Caleb. Y esta conquista debió hacerse desde el sur, ya que desde el norte lo impedían las fortalezas todavía cananeas de Jerusalén, Gezer y Ayalón. De Debir, en el libro de los jueces, se nos dice que fue tomada por Otoniel. Bien, todo esto nos indica que las alianzas de los israelitas con los pueblos cananeos debieron ser frecuentes, porque también se nos dice que los clanes de Sela, Pérez y Zeraj provienen de la unión de Judá con mujeres de origen cananeo. Bien, el libro de Josué intenta despachar rápida la conquista, pero luego veremos que en el libro de los jueces las cosas se complican un poquito. Quizá más interesante sea la parte del norte. La campaña contra los cananeos se nos narra en la Biblia en estrecho paralelo con la campaña del sur. En ella destaca la toma de Jasor tras la batalla junto a las aguas de Merón. La arqueología ha demostrado que por esta época Jasor sufrió una destrucción violenta debida a una conquista. Estas campañas afectaron sobre todo a las tribus de Neftalí y Zabulón. En realidad las tribus del norte, Zabulón, Neftalí, Aser, Dan, tienen poca importancia, No se nos cuenta de ellas casi nada. De Zabulón sabemos que vivía junto al mar, de Aser que también vivía junto al mar, Aser y sus barcos se dice.
de la tribu de Dan sabemos que cambió de territorio y que en la época de los jueces tenía poca importancia. Isaacar era una tribu de jornaleros en el valle de Relón. A propósito, algunos como Pisley y Godwall mantienen la teoría según la cual, más que de conquista, tendríamos que hablar de sublevación del campesinado contra sus señores cananeos. Esta insurrección se había visto favorecida por la llegada de grupos que habían encontrado su liberación mediante una insurrección también contra su amo en Egipto. Mira, todo esto está muy bonito en teoría más o menos marxista, pero en la Biblia no hay nada apoya todo esto. Toda esta teoría de la insurrección cananea contra los señores no encuentra apoyo en la Biblia. Así es que, bueno, una teoría bonita, pero sin fundamento. Fin de la conquista. Según el libro de Josué, acabada la conquista, se procedió al reparto de la tierra entre las tribus y se celebró una gran asamblea en Siquem, en la que el pueblo ratificó su fe en el Señor. Pero el libro de los jueces nos recuerda que las cosas no fueron tan sencillas, sino que la infiltración se desarrolló lentamente y la formación del pueblo de Israel siguió madurando poco a poco, hasta que un grave peligro, la expansión de los filisteos, obligó a una reacción fuerte y a la constitución del pueblo como tal en torno a Saúl primero y a David después. Y así entraríamos ya en el periodo de los jueces. Los autores bíblicos son conscientes de que con la llegada a Palestina no se hizo todo y proponen un largo periodo intermedio entre esta entrada en Canaán y la monarquía de Saúl y David. Es el periodo que llamamos periodo de los jueces, que suele datarse entre los años 1200 y 1040 a.C. Lo de 1040 es porque a Saúl se le atribuyen 40 años de reinado y David habría empezado a reinar en el año 1000. Pero todas las fechas son ahí muy poco seguras. El libro de los jueces parece darnos la imagen de un Israel unido bajo el gobierno de unos personajes carismáticos llamados los jueces, que serían... Esto cuando quiero no funciona. Que quería toser y no podía. El libro de los jueces parece darnos una imagen de un Israel unido bajo el gobierno de unos personajes carismáticos llamados jueces, que serían una especie de reyes antes de los reyes para todo el pueblo. Pero leyendo más despacio el libro se ve que más que gobernantes, los jueces son héroes de las diversas tribus que eran recordados con relatos más o menos legendarios. Además se ve que el marco redaccional en el que se insertan estas leyendas es muy forzado y a veces contradictorio con lo que reflejan las historias concretas de los reyes mismos, de los jueces mismos. El marco redaccional es: los israelitas pecan, Dios los castiga, pero entonces ellos suplican a Dios, Dios le envía a un juez que los libera, son buenos un poco de tiempo, vuelven a pecar, Dios los vuelve a castigar, ellos vuelven a suplicar y Dios les envía un nuevo libertador, ¿no? Ese es el esquema artificial que no se corresponde luego con los relatos concretos de los jueces. El esquema se ha dicho de esa manera, pecado, castigo, súplica, liberación. Al final digo algo. Es importante que tengamos en cuenta que en la época de los jueces no se puede hablar aún de pueblo de Israel unido. Israel no forma todavía una nación.
Las tribus tienen su vida propia e independiente, pero no existe una administración central, ni una burocracia, ni un ejército común organizado, ni siquiera tienen una legislación común. La palabra shofet se suele traducir por juez, pero quizá fuera mejor traducirla por dirigente o líder. Los jueces de Israel son personajes de los que se nos cuentan acciones libertadoras en favor de su pueblo. Son las hazañas de los jueces mayores, Ehud, Débora con Barak, Gedeón, Jefté, Sansón, y para completar el número de 6, las de Otoniel. Y así veríamos que Otoniel sería el juez que corresponde con la tribu de Judá. Su historia no es clara y simplemente una antigua tradición se ha adaptado con poca destreza para que Judá también tenga su juez. De él solo se nos dice en realidad que salió a la guerra y el Señor le entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Aram, prevaleciendo su mano sobre Cusán Risataín. El país estuvo en paz 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Luego se nos habla de Ehud. De Ehud solo se nos cuenta una aventura con el rey gordo de Moab. Es un cuento burlesco contra los moabitas, en el que se destaca la astucia de un benjaminita, que además era zurdo. Se nos dice que los israelitas habían sido vencidos por una coalición dirigida por los moabitas, cuyo rey, llamado Eglón, estaba muy gordo. Ehud, con un engaño, llegó a estar a solas con el rey y con una hábil maniobra le clavó su espada con la mano izquierda. Tan gordo estaba el rey que ni salía sangre, pero la grasa apestaba horriblemente. Ehud huyó sin ser visto y los guardias del rey creyeron que estaba haciendo sus necesidades por lo mal que olía. Cuando por fin entraron, ya lo encontraron muerto y no pudieron dar caza a Ehud. Es de notar que aquí se mete a un juez menor, a Sangar, hijo de Anat. Su nombre en relación con Anat y su hazaña de matar filisteos con una aguijada, pues, perdona que no encuentro, nos lo hacen semejante a Sansón. Es un personaje entre mitológico, pero ha sido historificado. Dice que mató a muchos filisteos con una aguijada de bueyes. Pensamos en personajes mitológicos relacionados con el sol. Shemesh, el sol. Parece ser un doblete de Sansón. Se le considera un juez menor, pero al tener una hazaña propia, habría que habérsele puesto como juez mayor. Bien, es un personaje que está ahí un poco fuera de tiesto. Débora y Barak sí nos presentan dos capítulos. Uno en prosa y otro en verso. El capítulo en verso es más antiguo y corresponde a la tribu de Zabulón y Neftalí. Se nos dice que Barak, apoyado por la profetisa y jueza Débora, venció un día de tormenta a una coalición dirigida por el rey de Jasor, llamado Yabín, cuyo jefe del ejército era Sísara. Este huyó, pero Yael, mujer de Heber el kenita, lo engañó y lo mató clavándole un clavo en la sien mientras dormía. Es un capítulo a mí me resulta muy brutal. Pero bueno, lo que dice es que Dios libera a su pueblo y vence a sus enemigos. Jerubbaal y Gedeón son dos personajes distintos, pero fueron identificados con cierta dificultad por la tradición. Y así se puede decir Jerubbaal, que es Gedeón.
Su ámbito de acción está en Manasés. De Gedeón habría que recordar su vocación, en la que como prueba el rocío cayó solo sobre su vellón una noche y otra solo sobre su zalea, que quedó seca, mientras trillaba al látigo por miedo a los manabitas. El párrafo lo he puesto muy confuso y tengo que aclararlo ahora, cuando corrija el tema. Gedeón tiene una vocación, y Dios lo llama. Y entonces él dice: Señor, si eres tú, que caiga el rocío solo sobre esta zalea o vellón que pongo sobre el suelo, y sobre lo demás que no caiga rocío. Efectivamente, así pasó. A la noche siguiente dice: no, Señor, hazlo al revés, que caiga sobre todo el campo menos sobre mi vellón. Y así lo hizo Dios, ¿no? Y eso ya entonces vio que era Dios el que lo llamaba, ¿no? Entonces se nos cuenta una larga aventura para formar un ejército y luego para deshacerlo, ¿eh? Hasta que Dios le dijo que bajara a su hombre a beber y eligiera solo a los 300 que habían bebido a lengüetazos como los perros. Con estos 300 ideó una estratagema en la que cada hombre con un cántaro, una antorcha y una trompeta se apostaron en torno a los madianitas, que sorprendidos en el momento del cambio de guardia, cuando más sueño tenía todo el mundo. Pues cuando tenían más sueño, digo, entonces los israelitas rompen los cántaros, sacan las antorchas, empiezan a tocar la trompeta, los madianitas se asustan, no saben quién los ataca y acaban matándose entre ellos. Bien, son los relatos en torno a Gedeón, un gran héroe. Hijo de Gedeón se dice que era Abimelech, o mejor, hijo de Jerubbaal, que pretende reinar, pretende proclamarse rey, pero solo causa desastre en Israel. Ahí se inserta una fábula antimonárquica sobre los árboles que eligieron tener como rey a la zarza, que es la que menos protege. De Jefté era en realidad un personaje del que no se contaba nada, pero luego se le añadieron relatos, era un juez menor al que se le añadieron relatos y por tanto pasó a ser juez mayor. La historia de Jefté son desarrollos de pequeñas noticias en torno a un personaje que se recordaba como uno de los jueces menores. Es de Gad. Su memoria va unida a la de su voto imprudente de sacrificar al primero de su casa que saliera a recibirlo. Salió a recibirlo su hija, que aún era virgen, y antes de ser sacrificada, pudo irse un tiempo a llorar su virginidad por los montes con sus compañeras. Un relato nos desconcierta bastante. Luego está el relato sobre Sansón. La historia de Sansón nos hablan de un héroe popular de Dan, cuyas características de juez son muy poco claras, salvo porque perjudicó a los filisteos, sobre todo con su propia muerte. Consagrado como nazir por su madre antes de nacer, no debía cortarse el cabello, pero una mujer llamada Dalila logró cortarle las guedejas y al perder su consagración perdió su fuerza y fue derrotado. Estando ciego y preso, Dios lo volvió a favorecer y le concedió su fuerza. Y él la aprovechó para apoyarse en las columnas del templo del dios Dagón, donde estaban reunidos muchos filisteos, y al tirar las columnas con su fuerza, ¿no?, después el templo se cayó y mató a todos los que estaban dentro, incluido el mismo Sansón. Por eso dice que al grito de muera yo también con los filisteos, derribó las columnas y obtuvo así su última victoria sobre los filisteos. Al lado de estos libertadores aparecen otros 6 personajes
conocidos como jueces menores, a los que se les podría llamar jefes, sencillamente, que no sabemos bien lo que hacían, salvo que tenían alguna función directiva en alguna de las tribus, y que sus nombres fueron guardados por la tradición. El autor de Jueces, que quiere nombrar a 12 jueces, uno por cada tribu, nos conservó como jueces menores los nombres de Samgar, que ya he discutido antes un poco sobre él, Tolá, Yair, Ibsán, Abdón y Eglón. De estos se nos dice que montaban sobre mulas, quiere decir que eran jefes. Podemos decir que eran reyes de ciudades pequeñitas, ¿eh? Pero como no se quiere hablar todavía de reyes, pues tenemos que hablar de estos de jueces, que además son menores porque de ellos no se nos cuentan hazañas. Tenemos que concluir que las tradiciones sobre los jueces, en general, provienen de lugares muy variados y eran de carácter muy diverso, y que el autor del libro la utilizó con mucha libertad para insertarla en el esquema de su libro. Os pongo aquí un esquema que ha desaparecido. Aquí está. Un esquema que es sencillico y os puede ayudaros a ver los jueces. Voy poniendo el nombre de cada juez en rojo si es mayor y en azul, pero no sé por qué no ha salido el azul, ha salido ahí un gris raro. Los menores y el antijuez Abimelech, ¿no? Al lado de cada juez pongo la cita. Si os dais cuenta van en orden, ¿no? Empezamos con Otoniel en 3.7, Ehud 3.12, Sangar 3.31, Débora y Barak capítulos 4 y 5, Gedeón capítulos 6, 8, Abimelech capítulo 9, Tolá, Yair en el capítulo 10, Jefté a partir del capítulo 10, Ifsán, Elón y Abdón en el capítulo 12 y finalmente Sansón a partir del capítulo 13. Con esto no se acaban las historias de jueces, del libro de jueces. No me he metido ya más porque de verdad en esta historia sagrada que estoy intentando hacer, pues es que ya hay demasiados personajes y se nos haría demasiado largo. Sin embargo, los capítulos que acaban el libro de los jueces tienen importancia porque nos hablan de las tradiciones de Dan, de una reconstrucción de la tribu de Benjamín y de cómo también se fueron formando el cuerpo de los levitas. Tienen importancia esos capítulos y bueno, pues podríais leerlos. Son bastante desagradables. No tienen dulzura, ¿no? Son agrios. Pero nos hablan de lo mismo, de que Dios quiere tener a su pueblo, de que Dios defiende determinados valores morales, de que hay que ver toda la formación del pueblo a lo largo de mucho tiempo como una acción de Dios que se prepara así el pueblo en el que al final pues nosotros sabemos que vendrá el Mesías. Bueno, como el tema era largo, pues he querido correr al explicarlo y quizás me haya colado un poquito en la explicación. No, voy a tener los 45 minutos de rigor para explicar este tema y ya está. Tenéis algunos dibujos que he procurado que sean lo más ilustrativos posible, y ya os digo que también tenéis este mapa en el que lo que he pretendido es que situéis los principales lugares que se nombran. Como me figuro que podréis utilizar también bien algún atlas bíblico, bien los atlas que vienen al final de casi todas las ediciones de la Biblia, pues ya tenéis ahí unos apoyos para situar a los personajes. A mí me gusta saberme listas
porque luego me ayuda a situar a los personajes y a recordar las cosas que se dicen de ellos. Yo recomendaría que os aprendierais la lista de los jueces, quizás sea demasiado, pero que os suenen los nombres por lo menos, ¿eh? Otoniel, Ehud, Gedeón, Sansón, Jefté, Débora con Barak, Sangar, Tolá, Ibsán, Yair, Alon, Elón, Abdón, que os suenen los nombres para que luego después no digáis, como dijo algún personaje de la política, que un personaje bíblico era Héctor el de la Ilíada, ¿no? Que nos suenen de verdad los que son personajes bíblicos. Nada más, eh, ha habido que hacer un reajuste, pero eso ya en los temas, pero eso ya lo iréis viendo conforme vaya explicándolo. Para el próximo día, pues veremos dos un poquito marginales. Veremos a Job y veremos Ruth. ¿eh? Ya veremos por qué vemos eso. Nada.